Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Oikos MSP. Agencia de comunicación y marketing especializado en ciencia, tecnología y medio ambiente, que puedes encontrar en www.oikosmsp.com. Hoy, en el programa 199 del martes 28 de noviembre de 2023, hablamos sobre pinchapos, pinchapares. No vamos a Málaga y Cádiz, no vamos a un sitio bonito, ¿no? a las sierras de Málaga y Cádiz, que es un paraíso. Pero antes de eso, ¿no? ¿Qué tal tu semana? Pues ahí concertando nuevas entrevistas para el programa, que nos quedan ya muy poquitas para el final del año, ¿eh? Ya, sí, no y queda luego nada. haremos algún cambio o algo, ¿no? Algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Y ¿no? nada, ya tenemos nuevo podcast en Podcastidae, aunque hasta el año que viene no lo puedo decir. Así que se siente. Bueno, ¿y tú, Juan? ¿Qué tal tu semana? Bueno, nosotros hemos estado planificando cositas y hemos sacado en Oikos MSP, en la agencia, nos preguntan mucho me lleva a las redes sociales, tal cual, y ahora que queremos profundizar más en eso, hasta un plan de precios ahí para la gestión de Instagram /Facebook. Y bueno, y si alguien quiere algo más, hay muchas veces que el contenido se hace por una red y sirve para otras. Pero que le hemos puesto ya precio directamente, en plan, ¿quieres esto, paquetizar? Que hay veces que está bien paquetizar porque... Lo primero, porque la gente a veces que te escribe, Enoc, y te dice, llévame las redes. Y le dices, vale. Y dice, no, hombre, yo tengo 1.000 euros para todo el año. Es como, pues ni me molestes, chaval. Quiero decir, con cariño. Pero es como, joder, ¿tú te piensas que te puedes estar haciendo vídeos en redes sociales por 1.000 euros todo el año? Que me ha pasado, ¿eh? Que me ha pasado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si entonces, eso, por lo menos que eso... vean un precio ahí, que no es que sean caros, pero por lo menos que te hagas una idea que dices, hombre... Que te hagas una idea que si tú tienes 2.000 euros, pues sabes lo que vas a tener, y si tienes 6.000, pues sabes lo que vas a tener. Sí, esos son vídeos ahí que lo haces y te lo pasas bien. Sí, ya está, sí, claro, pero luego quieren que sea profesional y esas cosas. Entonces, por lo menos que pues esa gente filtrarla. Y al revés, y gente que se piensa que llevar las redes sociales es carísimo y por 200 euros, 150, 200, puedes tener unas redes sociales vivas. También digo, o sea que, eso sí, Muy no bien. haciendo vídeos todas las semanas. Bueno, no, que vamos con el invitado ya. Venga, vamos allá. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Cortés Molino, que es ambientólogo, doctor en teledetección y conservación forestal por la Universidad de Málaga. Bueno, o doctor por la Universidad de Málaga en cosas de teledetección y conservación forestal, que ahora se dice así, doctor por la Universidad tal, eso nos ha dicho Álvaro. Y ahora está y actualmente trabajado también dando clases en la Universidad de Málaga. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Muy Álvaro? buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento e ilusionado de participar en uno de los programas. La verdad que soy muy oyente y muy seguidor vuestro, o sea que yo encantado. Y nosotros Hombre, que en redes sociales y eso efectivamente. te seguimos y tal, y hemos interactuado alguna vez. Y además he cogido la linde de recién doctorados y ya no hay quien me pare. Bueno, lleva ya 3 en los últimos 4 programas, creo, ¿eh? O 5. Porque Álvaro ha sido doctor, pero hace nada de nada. Menos de una semana, el viernes. Efectivamente, o sea Bueno, que estoy ahí escuché esperando. habrá pasado un poquito más, pero sí, hará 2 semanas. Estoy ahí al acecho. En cuanto veo que han presentado, digo, ¡ay! Ya está, justo. Sí, está bien o no, porque si les escribes antes de defender te van a mandar a la mierda. Efectivamente. Ya. Como ya ha pasado. Bueno, Álvaro, te hago la pregunta que le hacemos a los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Vale, pues yo de pequeño, mi padre es una persona muy pajarera, ¿vale? Mi padre es SEO Life a muerte, yo me aprendí a leer con una guía de aves, ¿vale? Que si luego queréis contarme alguna anécdota con respecto a eso o no, pero es bastante, bueno, pues entonces un poco el cliché, ¿no? Pues yo me quería dedicar a trabajar con animales desde pequeño. Luego ya cuando vi, entonces el primero quería ser veterinario. Cuando ya me enteré un poco ya mayor que hacía la veterinaria, me dije, bueno, quizás mejor biólogo. Cuando mi hermano también me dijo, oye, es que en ambientales, que no es una carrera que no conocía,
se va más al campo, se estudia mucho el ecosistema donde viven los animales y en biología, por lo menos en Málaga, se centra mucho en laboratorio, energías ambientales y claro, ahora pues soy un forozo de la carrera, un vocacional auténtico vamos. ¿Por qué no naciste biólogo y ya está? No pasa nada. O sea, no te tienes que justificar. No has nacido biólogo, no has nacido biólogo. No pasa nada. Nos queremos igual, ¿eh? Pero no pasa nada. Sí, sí. Y ya está. Bueno, y ya está, ¿no? ¿Y qué pasó? Después de ambientales, porque para meterte en estos fregados. Pues para meterme estos fregados, bueno, me fui de Erasmus por ahí a Finlandia, terminé la carrera, mi último año hice plan antiguo, la licenciatura. Y entonces, pues mi último año lo gasté en irme de Erasmus a Finlandia y luego irme a Brasil de IAESTE. No sé si conocéis IAESTE, No me suena. una asociación de intercambio de alumnos de prácticas en empresas remuneradas. Y entonces, pues me fui a hacer prácticas en Brasil de restauración forestal. La verdad que estuvo muy guay. Y luego, pues, después de eso estuve haciendo prácticas en una constructora en Santos, que todavía tengo a uno, Sánchez Domínguez, una constructora aquí muy potente en Málaga. Todavía sigo teniendo relación con ella. Y luego, pues, hice un máster, el máster de análisis y gestión ambiental por la Universidad de Málaga. Hice las prácticas, luego ya a través de esas prácticas, pues, estuve también trabajando para otras constructoras haciendo proyectos de I+D. Y ya ahí mi campo se fue ya un poco a través del trabajo fin de máster, ya encontré un poco cuál era mi vía de entrada, porque ya me di cuenta cuando terminé la carrera que me gustan mucho los animales, pero cuando tú ya estás en tercero, cuarto o quinto en mi año, te das cuenta de que sí, el animal está muy bien, pero hay muchas más personas que quieren conservar animales y trabajan con animales que animales luego a conservar. O sea, luego las salidas laborales de gestión de fauna, que es censo en estudio de evaluación de impacto ambiental, cinegética, zoológico y se Y ya acabó. está. Ya está. Entonces me dije, pues me voy a lo segundo que más me gusta, que son los bosques y la teledetección. Y entonces me dije, vale, los bosques, no te voy a decir que un mercado que esté saturado ni mucho menos, pero sí es verdad que cómo te haces tú un poco notar entre tanto ingenieros Eso te iba a forestales, decir, que ahí es que los ingenieros forestales son muy. Son muy claro, corporativos, sí, Sí, no, verdad que, no verdad es que fácil. o sea, biólogos, ambientólogos, muchas especialidades que son de ecólogos, tal, entran los ambientólogos y en cosas más de ambientólogos entran los biólogos sin problema. Hostias, pero pisarle a un ingeniero forestal la manguera se te puede enfadar, ¿eh? pues yo le eché huevo, le dije, mira, pues la teledetección es algo que está empezando y te estoy hablando de a lo mejor de 2016, 2017, está empezando, veo que está siendo novedad en muchos sitios y es que fijaos, la cosa fue de la siguiente manera. Me ofrecieron un trabajo fin de máster que a mí no me gustaba. Y yo, cuando algo no me gusta, soy muy protestón. Soy muy de dar por saco. ¿Vale? Que yo creo que quizás compartes conmigo, no lo sé, quizás compartes conmigo un Estás poco en esa. Twitter. Estás en Twitter. Sí, sí, sí. Eso ya te define. Entonces, pues yo soy muy protestón. Entonces, a mí no me gustó el trabajo fin de máster y yo fui a la persona a la que él me lo propuso y dice, oye, a mí esto no me gusta. Yo quiero otra cosa diferente. Y me pusieron a proponer cosas y yo que no, que no y que no. Y entonces me dije, tienes 48 horas para proponerme una temática o un trabajo fin de máster. Y entonces pues yo estaba dándole vueltas y yo quería algo con forestal, porque lo segundo que más me gustaba, lo que comentaba eran bosques Teledetección. y mapas, ¿vale? Y entonces estuve dándole vueltas y me colé en una clase del máster que no estaba ni matriculado, ¿vale? Me colé y de repente era de SIG y teledetección. Y de repente veo pues que empiezan a explicar la tecnología LIDAR, que si quieres luego comentamos un poquito en qué consiste, y veo que era de descarga gratuita y con aplicaciones forestales y herramientas todo gratuito y un montón de herramientas y me dije, claro, terminé la clase con ese profesor y me acerqué y la salté y dije, tú vas a ser mi director de trabajo fin de máster. Y lo voy a hacer sobre Pinsabo porque estoy seguro que nadie ha aplicado esta tecnología en Pinsapar, efectivamente. Luego al día siguiente me arrastré al profesor y dije, aquí tengo ya a un secuestrado, secuestrado para que me haga el trabajo fin de máster sobre Pinsapo y tecnología LIDAR. Y a partir de ahí, pues ya empezó un poco a trabajar con teledetección, no en sistemas forestales, pero ya por fin luego poco a poco cogí encajar a meterme ya en sistemas forestales, que es lo que quería. Entonces, bueno. Ojo, creo que quien sepa leer tu trayectoria y echar cuentas, has estado mucho tiempo trabajando en una empresa privada. O sea, y has terminado la tesis tarde. O sea, quiero decir, nunca es tarde para una tesis, pero la semana pasada entrevistamos a una persona que tenía lo dijo, 28 años. Esa persona acabó, ¡boom!, a tesis corriendo. Yo también lo hice así, a tesis directo.
claro, tú en tu caso no, y me parece muy interesante para mucha gente que se plantea lo de, es que si no hago la tesis, no, te puedes ir al mundo profesional, pero en ese caso, y una cosa que me gusta, por decir, por gente que esté planteando hacer una tesis, tú ya sabías lo que querías y lo que no querías. Mucha gente que hace la tesis, según acaba, hace la tesis que le toca. Tú ya que sabías en lo que querías trabajar y ya sabías dónde te querías meter. A ti no te pilló una tesis de decir, uy, esto no sé si me gusta o no me gusta. Tú ya elegiste TFM y luego ya el tema de tu tesis sé que es el mismo, con lo cual seguiste por ahí. Así que, oye, Enoch, antes de pasar, que quería hacer este inciso, pues viene bien. Sí, tesis. Claro. Cuéntanos la chorrada de la guía de aves y esto. La chorrada de la guía de aves, hostia. Bueno, pues es que hay una anécdota que me cuentan muchos amigos de mi padre. Esto ocurrió el año 96, pocos años después de que se fundara el grupo local de SEO Málaga. Mi padre fue uno de los fundadores, ¿no? del grupo local de la asociación de SEO, de SEO Life Málaga, ¿no? El grupo local de SEO. Entonces, pues hicieron un grupo, una excursión. Yo tenía 6 añitos, vale, yo soy el 90. Fueron una excursión a Monfragüe. Entonces, pues estaban viendo limícolas, estaban viendo estas aves que se alimentan del barro, ¿vale? De limícolas. Y entonces, pues, están viendo una ave que se llama correlimos. Y entonces, pues, yo le decía que no es el correlimos, que es el corremolinos. El corremolino. Y entonces, pues, se ríen de mí. El pobrecito está aprendiendo a leer, no sé qué. Yo con mi guía de corremolinos. Y que se llama corremolinos. Y yo, que no, que es corremolinos. Bueno, una discusión ahí, tú imagínate, un muchacho de 6 años con la guía en la mano. ¿El qué? ¿Con el Svensson en la mano? No, el Svensson no, era una guía mucho más baratita. Una guía un poco más. Todavía la tengo por ahí con los dibujitos que hice. Total, que después dije, mira, que pone corremolino. Y efectivamente, pues luego vieron que estaba mal escrita la guía de aves. Pone corremolino, no correlimo. Y entonces es la anécdota estrella que, claro, pues los amigos de mis padres pues siempre cuentan cuando me ven después de mucho tiempo. O sea que es Álvaro Corremolinos. Sí. Porque encima es Cortés Molino, o sea que Álvaro Corremolinos. Oye, ahora ya vamos con el tema, ¿no? Venga, vamos allá. Cuando mirábamos, voy a corregir, cuando yo estudiaba la carrera y mirábamos los espacios protegidos de España, parques naturales y demás, parques nacionales, a mí había una cosa que me llamaba la atención, y es que hay un ecosistema hiper peculiar en el sur de España, en Grazalema, en Sierra de las Nieves, que tiene una especie hiper peculiar, que es un pinsapo, que es el abeto que tenemos en Navidad, muchas veces hasta un pinsapo, pero es ese abeto, y que no estaba protegido con el más alto nivel, siendo un sitio de los que más llueve de España. Sí, o sea, el sitio de los que más llueve de España posiblemente no está en Asturias, sino en Cádiz, Málaga. Claro, y a mí eso me llamaba mucho la atención. Años después, ahora entraremos al detalle, se ha protegido con rango de parque nacional. No todo, pero sí parte de estos pinsapares. Así que vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por ubicar un poquito. ¿Qué hace un abeto que lo encontramos de Pirineos para arriba, lo encontramos en sitios fríos? ¿Qué narices hace un pinsapo en Cádiz y en Málaga? Pues, ¿qué narices hace un abeto ahí? Sí, ¿qué hace un abeto? Pues a ver, ese abeto es un testigo de cómo era el pasado hace millones de años en la cuenca mediterránea. Es decir, hay una serie de abetos que rodean la cuenca mediterránea, entre se encuentra el abeto este pirenaico que comentas, que también está en los Alpes y tal, pero también resulta que hay abetos en Cádiz y Málaga, el pinsapo, hay abetos también en Marruecos, en Argelia, en Grecia, en Italia, y resulta que todos procedían de un ancestro común. Cuando en la época terciaria, ¿vale? Una época cuando bajaban los hielos, pues era un clima muy frío, más húmedo. Entonces. Claro, pero un segundo, espera, por hacer otra aclaración. Donde vemos los abetos realmente es en la frontera hielo-tierra en el norte de Europa. Y en las montañas, por eso he dicho Pirineos, en las montañas altas. Claro, no me pintaba, por eso he dicho que pinta ahí. Ahora ya lo entendemos un poco más, ¿no? O sea, que por poner en contexto para que me pregunte, oye, ¿por qué preguntas eso? Por esto, porque el abeto realmente está en otras latitudes completamente diferentes. Claro. Seguimos, eso, que estaba en toda esta zona. Cuando bajaba el hielo hasta aquí, estaba aquí. Sí, el hielo, bajaba hasta prácticamente la cornisa cantábrica. Entonces, ¿qué ocurre? Que
Este abeto se distribuía por la cuenca mediterránea y era una única especie. Pero al retirarse los hielos, este abeto se fue acantonando en las montañas en aquellos lugares donde el clima era similar un poco a como era anteriormente. O sea, lo que tiene preferentemente es bastante pluviometría, es decir, que haya lluvia, y no le gusta el clima continental, o sea, los cambios tan extremos de temperatura no le gusta. Por eso la cercanía al mar Mediterráneo, las montañas mediterráneas. Por eso lo encontramos en Italia, en Grecia, en ambas orillas del Mediterráneo. Entonces, el aislamiento ha hecho que haya bastantes especies relictas de abeto a la orilla del Mediterráneo. Y el piensa pues una de ellas. Vale, claro, la cuestión es que llueva mucho, hostia, y en contra de lo que parece que se puede pensar, es que quiere climas suaves, entre comillas. O sea, por eso no está en el sistema ibérico, en el sistema central, aquí en Jaén, la Sierra de Jaén, la Sierra de Granada. No está por eso, porque necesita también la temperatura suave. O es por mucho calor o es por mucho frío. ¿Por qué necesita ese clima suave? Igual por exceso de calor, ¿no? Para que no tenga exceso de calor. Claro, sobre todo por exceso de calor, el frío lo tolera bien. Por eso. Pero el exceso de calor, hablamos ya de 40 y largo temperaturas que se acercan ya, contra ahí la Sierra de Cazorla, esos 47, 48 grados que puntualmente se da, eso ya son desviaciones muy bestias. Entonces, necesita, por lo menos que climáticamente no se desvíe, no sea tan extremo. Entonces, los abetos, bueno, por lo menos los abetos circunmediterráneos, esta familia de abetos, necesita que no se desvíe demasiado lo que es el rango de temperaturas, que no haya unos climas tan continentales como por ejemplo haya la estepa rusa o como por ejemplo pues, el sistema central, como comentas. Oye, hablabas de diferentes poblaciones ya en el norte del Mediterráneo, en el sur. ¿Se han diferenciado mucho o son más o menos? Son bastante parecidos. De hecho, la población marroquí, hasta hace poco se pensaba que eran aves pinzadas porque eran de la misma especie. Ahora resulta que no, que se conoce como aves marocana, que es otra especie. Esa diferencia es reciente, hay debate, bueno, pues hay un poco todavía, ya sabéis la taxonomía cómo funciona, Sí. que voy a explicar un poquito. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el pinzapo sí se diferencia bastante del ave salva, que está presente, el abeto blanco, que está presente en Pirineo y en los Alpes, del ave cefalónica, que está en Grecia, ¿vale? Entonces sí que hay, con aquellos que están muy distanciados, sí hay bastante diferencia importante. Ahora con el avis marocana, pues ahí es un poco, se ha diferenciado recientemente por análisis genético, pero todavía está un poco ese debate. Vale, vale. Es que aquí con Y lo de separar especies muchas veces es donde pones la línea. Que hibriden, complicado, sí. que hibriden, que sea fértil. Pero claro, luego hay otras cosas que genéticamente hibridan o que incluso salen fértiles y dices, pues sí que son dos especies claramente diferentes, pues aquí hibridan. O sea que es no complicado. es fácil, ¿no? No es fácil, no es fácil. Oye, y hemos hablado, viendo justamente esas poblaciones relictas, aquí en España, ¿dónde está específicamente? Pues Juan estaba diciendo Grazalema, estaba hablando de en dónde han quedado, porque me imagino que, dando las características que estamos diciendo, que son tan exigentes, tampoco estarán en muchos sitios. Sí, claro, efectivamente. Necesita montañas mediterráneas con bastante influencia oceánica, por así decirlo, que tenga bastante abundante lluvia. Entonces, esto lo hace que las mejores montañas posibles son la Sierra de Cádiz en Grazalema y en la Sierra Nieve en Málaga. Y luego también un núcleo también importante en roca magmática tipo periodita, que es en Sierra de Bermeja. Y esas son las tres unidades, las tres poblaciones principales naturales. Luego hay micropoblaciones de muy pequeñas que se han extinguido recientemente. Y bueno, esas son las tres más importantes que han quedado en España. Luego, pues también ha habido experimentos de repoblarlo fuera. En Zaragoza ha habido y en la Sierra de Huetor, pues también se han experimentado para ver si crecía. Y crecía genial y se desarrolla muy bien. Entonces, bueno, O sea, en la Sierra de Water, ¿eso está dónde está eso? eso es, perdón, sí, es que Sierra de Huetor en Granada. Eso te iba a decir, digo, es que ha dicho Zaragoza, digo, Sierra de Water me suena a Granada. No, Sierra de Hueto en Granada y luego en Zaragoza también hay, que ahora mismo no tengo el nombre del lugar, pero que también se ha experimentado para ver si crecía y se desarrollaba, vamos, estupendamente. O sea que va de puta madre allí también. Y Sí, sí, hostia, sí. en Granada, pues me resulta curioso. Y las poblaciones de las tres grandes, Grazalema, Sierra de las Nieves y Sierra Bermeja, están entre ellas conectadas, ¿no? No hay una desconexión entre ellas. A ver, dentro de lo conectado que puede estar estas especies, pero que son poblaciones más o menos, que no son tres poblaciones aisladas con tres subespecies, son poblaciones más o menos conectadas, ¿no? El grado de conexión un poco, a ver, están
Anteriormente seguramente formaba un continuo, ¿no? Porque de hecho se sabe que había pinzapos en época histórica, en época, que recuerda que en época nazarí hasta la sierra de Torremolinos, ¿vale? O sea, que es que realmente históricamente el pinzapo ha tenido un continuo, una distribución mucho mayor. Lo que queda ahora es el resto de esa distribución mucho mayor y sí que hay cierto grado de aislamiento, es decir, no hay comunicación, no se polinizan tanto los pisapos entre ellos, porque el polen no llega tan lejos, ¿vale? Puede llegar polen de diferentes poblaciones, pero la capacidad de fecundar ese polen que llega de entre poblaciones es mínima, muy pequeña. ¿Vale? Vale. Y otra pregunta ya por ubicarnos. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De qué extensiones estamos hablando? ¿Son cosas grandes? ¿Son poblaciones...? Lo primero, esto, tamaño, y luego, yo más o menos lo conozco, pero bueno, ¿son poblaciones donde hay pinsapo? En plan, tú te paseas y solo ves pinsapo. ¿O es una especie que están mezclados los pinsapos con roble, con encina, con no sé qué? Lo digo también para quien no lo conozca. ¿Cuál es la situación? O sea, ¿son pinzapares puros prácticamente o están muy mezclados? Y luego la extensión, las dos cosas. Vale, la extensión, vale, hay alrededor, si mal no recuerdo, había en total 4.000 hectáreas totales de pinzapar, pero no estoy seguro si esas 4.000 hectáreas incluyen a las poblaciones marroquíes, porque como se están continuamente entrando, sacando, metiendo y tal, pero creo que sí, creo que están incluidas las 4.000 hectáreas de pinzapar. Ahora, de pinzapar puro, si tenemos núcleos, pues un poco más pequeños, en torno a 500 hectáreas, 300 hectáreas, ¿vale? De poblaciones de continuo de pinzapar puro. Lo que Entonces, sería las imágenes típicas que vemos de las taigas, que es abetos uno tras Todo otro, uno tras otro, y que no hay otra eso cosa es. nada más que abetos y... exacto. Eso, de eso hay algo, ¿no? De hecho, sí, de hecho, la población donde más numerosa de pinzapar puro te la encuentras, por un lado, en el municipio de Junquera, en Málaga, dentro del Parque Nacional Sierra Nieve, y luego también la otra población está en la Sierra del Pinar, en Grazalema, que ahí forma también un bosque espectacular a los pies de un canchal, de un roquedo espectacular, y unas fotografías que hay ahí que parece el Pirineo, vamos, increíble. Es espectacular, es espectacular. Yo lo conozco y es espectacular. Pues La es increíble. carreterita que sube, por si alguien hace turismo, la carreterita que sube a Grazalema a La Mala, que subes hacia el puerto, desde ahí hay unos miradores, desde la propia carretera que paras y es espectacular. Sí, sí, sí. Y luego también fuma bosque de pinzapar puro, pero también se puede mezclar con encina y con quejigo. O sea, de hecho, se ve muy bien en la Sierra del Pinar. La parte más baja es un bosque mixto de abeto con quejigo. Y luego también en Sierra Nieve te encuentras bosque mixto de abeto con encina, todo bosque mixto. Pero el abeto tiende a densificar, el pinsapo tiende a densificarse, ¿vale? Entonces, aprovecha siempre la presencia de otras especies para crecer y crear pues densidades más homogéneas. De hecho, pues hay bastante, te digo, la mayoría de poblaciones son pinsapar puro, aunque hay mucho pinsapar mixto, pero el pinsapar puro es bastante abundante. Vale, y en la historia reciente, no nos vamos a ir al terciario, en la historia reciente, ¿cómo han evolucionado esas poblaciones? O sea, las estamos perdiendo, decías ahora de nazaríes que había mucho más, pero últimamente, ¿cómo están esas poblaciones? Pues, a ver, la historia un poco mucho más reciente, más que más allá de la población nazarí, es que hasta los años 40, ¿vale? No había apenas pinzapar, lo que quedaban eran individuos muy viejos, pequeños bosquetes en Sierra Nieves, muy dispersos, muy pequeños, apenas formaba un bosque como tal, era un pequeño bosquete. En la Sierra del Pinar, en Grazalema, lo mismo. En Sierra de Meja, diría, bueno, en Sierra de Meja quizás sí se hubiera mantenido un poquito, pero también ha sido... Pero ¿qué ocurre? Que en los años 40, bueno, pues el famoso ingeniero de monte Luis Ceballos, pues al final en Sierra de Nieves, pues hizo un plan de recuperación del Pinsapar, que al final aquello estaba muy machacado porque había mucha corta para autoabastecimiento a nivel rural. Bueno, pues ya sabéis cómo es la economía muy autárquica de aquella época, ¿no? En los años 40, Ujú. posguerra, se cortaba pues, para autoabastecimiento en los pueblos, mucho ganadería de manera extensiva e intensiva que impedía el regenerado. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues
cercar los valles donde históricamente había pinzapar, ¿no? Y entonces pues sembraron con las semillas de los árboles padres que quedaban y el resultado de los pinzapares que tenemos hoy es fruto de esas actuaciones que se hicieron, ¿vale? Vale, vale, Entonces, vale. a día de hoy no sabría si decirte, yo diría que la tasa es positiva en cuanto a, porque también asociaciones como por ejemplo la Sociedad Gaitana de Historia Natural, la SGHN, está también promoviendo la recuperación de poblaciones extinguidas en la Sierra de Cádiz, y entonces en la zona de Villaluenga, el Rosario, el municipio ese, y entonces yo diría que a pesar un poco de los últimos eventos que hemos tenido en los últimos años de incendio y tal, el saldo es positivo en cuanto a aumento de masa de los últimos años. Sí, el último siglo, vamos. Sí, bueno, el último siglo desde luego, porque de los pequeños bosques que te quedaban, la extensión era mucho mayor. Pero de los últimos 10 años que hemos tenido algunos incendios que quizá... Sí, el de Sierra Bermeja, a la gente se le pusieron de corbata, a la gente que quería conservar eso. Por suerte prácticamente no hizo daños, ¿eh? Sí, a ver, tocó una parte del Pinsapar, pero es verdad que no llegó a quitar esta área. Pero sí es verdad que si vas a ver que Sí, tocó el Pinsapar y el problema del Pinsapar, que esto no sé si lo sabes, y si no lo contamos para la gente, no es una especie mediterránea pirófila. O sea, que se queme, y seguro que hay gente que me tira ahora mismo, o sea, me escupe a la cara si pudiera, pero que se queme un alcornocal, o que se come un encinar, o que se come un robledal, por lo general, salvo no que se pasa calcine nada, a ¿no? lo bestia, dentro de 10, 20 años aquello está recuperado. Se queman individuos viejos, tal, es verdad que no está como estaba antes, pero no pasa nada. Pero el pinsapar no rebrota de sus cenizas, como hacen los pinos o como hacen estas especies. O sea, que sí es grave que se queme un pinsapar. No es como un encinar que, a ver, todo es grave, pero que dices, bueno, esto se recupera. Un pinsapar no tanto. O sea, si se hubiera quemado hubiéramos estado jodidos. Exacto. De hecho, es que el pinsapo lo que ocurre es que tiene una corteza muy fina. Entonces eso hace que si le lame un poquito el fuego, es que directamente va y se cargan los vasos, bueno, los vasos conductivos del sistema de circulatorio de la planta. Entonces, tiene la corteza muy fina. Los árboles, aquellos árboles como por ejemplo el pino espinastre que tiene, bueno, el pino espinastre tiene tipos de estrategias, pero los árboles que aquellos que rebrotan después de un incendio suele tener corteza gruesa, las yemas escondidas debajo de la corteza. El pinsapo, olvídate, el pinsapo tiene la corteza muy fina y luego le cuesta mucho colonizar áreas abiertas muy grandes. Le cuesta mucho porque necesita sombra, y entonces va colonizando un poco tipo mancha de aceite. Eso de que de repente aparezca un pinsapo en mitad de la nada, complicado. No. Y luego pues las semillas que no rebrotan después de ser quemadas. Entonces, adaptaciones al incendio, nulas. Lo único que sí que puede haber un poco que tal, y es que el ambiente del pinsapar tiende mucho a promover la conservación de la humedad del combustible, es decir, la humedad del bosque. Y eso Ah, hace que esa humedad del bosque sea más difícil. Luego también suele ser bosques muy cerrados y eso hace que la oxigenación del fuego cueste un poco, esa ventilación cueste. Y luego también te encuentras con que está más húmedo y el fuego se ralentiza un poquito. El pisapar no va a hacer de cortafuegos, ni va a hacer, o sea, el rollo este de especies que hagan de cortafuegos, no. Pero sí es verdad que ante fuegos de mediana o baja intensidad, pues el pisapar ahí digamos que se ralentizan, incluso puede no Que yo voy a decir que facilita las sí, labores de extinción. También es verdad que en Sierra sí Bermeja se facilitar eso, pusieron sí. muchos medios para extinguir. Seguro que menos de los que se deberían haber puesto. Pero que se pusieron medios específicamente allí y, joder, al final se nota. Claro, claro. oye, y estamos hablando, porque hemos hablado mucho de distribución y tal, pero no hemos hablado de la propia especie. Hemos hablado sobre todo de problemas de humanos que le hemos causado y hemos hablado de clima, hemos hablado de las dos cosas. ¿Algo más que le afecte o que para mencionar o...? Sí, a ver, el pinsapo, bueno, tiene una plaga natural propia de los abetos, que es un hongo que ataca al pinsapo, pero ataca al pinsapo y al resto de abetos circunmediterráneos que hay, que se llama Heterobasidium abetinum, y que básicamente lo que provoca es la pudrición radical, pudre las raíces del árbol y al final el árbol pues acaba muerto y con las raíces fuera. Pero es una plaga natural, ¿vale? Pero es importante pues señalarlo porque cuando tú tienes poblaciones muy estresadas, pues ¿qué ocurre? Que las plagas naturales pues inciden más de lo que deberían de incidir, ¿no?
Y luego también tiene un poco el efecto de la sequía. La sequía sí se ha visto que ha, que ha provocado procesos de incremento de mortalidad sumado a las plagas, sumado, bueno, pues una serie de factores que si queréis los comentamos ahora. Sí, sí, dale, dale. Eso te iba a Vale, decir, porque pues ya quiero entrar en eso, cambio climático, sequía, que al final vale. va todo de la mano. Sí, pues os comento, esto tiene una historia muy interesante. Como os comentaba, en los años 40-50, pues se acercó la zona de la Sierra Nieve, la Pisapar de Junqueras, se acercó al ganado, se promovió la regeneración. En los años 60-70 hubo una cantidad de precipitación muy buena y eso promovió un crecimiento masivo del pinsapar de manera extraordinaria. Pero tal era el estado inicial de esa masa de pinsapo que el propio Luis Ceballos, que el que llevó un poco aquellas gestiones, dijo que al pinsapo le quedaban 20 o 30 años y se acabó. Porque es que estaba tan mal, un individuo recomido por el ganado, un ejemplar muy retorcido, muy envejecido, no había regeneración, aquello no iba a ningún lado. Entonces, y que esas actuaciones pues sí hicieron por hacer, pero que no había fe en que eso se fuese a regenerar. 20 años después, en los años 60, cuando le comentaron a Luis Ceballos sobre un poco las actuaciones que hicieron en los años 20 años antes, pues el propio Luis Ceballos se extrañó un montón de que siguiera existiendo Pinsapo. Y todavía sigue existiendo Pinsapo en Junquera. Dice, no, sigue existiendo y además es que está aumentando la población de manera bestial. Y se quedó alucinado porque es que no da un duro por el Pinsapar de Junquera. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenemos un ejemplo de cómo el Pinsapo burla un poco los conocimientos de la época y a pesar de que parecía de que iba a extinguirse, no se extinguió. Ahora tenemos otra historia y es que en el año 94-95, pues, mis compañeros con los que trabajo en Jaén, el grupo de José Antonio Carrera de la Fuente, luego también del Pablo Lavide, Juan Carlos Linares, bueno, un equipo bastante apañado que ha trabajado históricamente con Pinsapar, y notaron que el año 94-95 hubo una sequía muy potente, que es brutal cuando vemos las series temporales, cómo se comportan los modelos, que es que entre el año 95 y el 2005 ahí hay todo un evento, vamos, lo que se conoce en ecología como un tipping point, ¿vale? Un tipping point, un efecto que se sobrepasa un umbral, ¿vale? El tipping point. Y entonces empieza a haber un proceso de decaimiento y mortalidad que es extensivo y a todas las poblaciones, por lo menos de las Pinsapar de Junquera, que como comentaba, es el Pinsapar más grande de la Sierra Nieves, ¿vale? Entonces, el proceso de decaimiento consiste en que caen árboles muertos, un montón de árboles muertos, y se abren como parches en el cara del bosque. El bosque empieza a parchearse de manera masiva. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Ellos veían esa tendencia, que cada año pues iban viendo nuevos árboles muertos, diciendo, esto va para atrás. Esto va para atrás, pues porque estamos viendo que está el proceso de mortalidad y si hacemos una extrapolación, pues la población va a tender a encogerse, a reducirse en población o al menos a desplazarse altitudinalmente hacia cotas más altas donde había mejor condición climática. ¿Qué ocurre? Que se hizo un experimento muy interesante porque se veía que las causas de ese decaimiento de mortalidad estaban muy inducidas por el exceso de densidad de árboles por hectárea que había en esas poblaciones. Si te paseas por ese Pinsapar, te encuentras con que son lo que se conoce en terminología forestal latizales, es decir, árboles con diámetro muy pequeños, es decir, tan pequeños como, es que, vamos, con una mano eras capaz de abarcar todo lo que es el tronco de esos árboles. Árboles de toda una estatura muy pequeña, 8 o 9 metros, esos 8 o 9 metros son continuos y todo el árbol muy apretado, mucha competencia entre individuos. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Que había periodo de sequía antes del año 94-95, pero digamos que no era suficientemente intensa y el Pinsapo tenía una respuesta resistente. Yo puedo con esto, tengo reservas hídricas, lo que sea, yo puedo con esto. Pero en el 94-95 pega un hachazo en el que de repente pues empezaron a morir un montón de individuos y se hizo el experimento ya posteriormente de si reduciendo La densidad. la densidad de árboles, el Pinsapo podía mejorar un poco a nivel estructural bosque, es decir, podía seguir creciendo y no quedarse esos Pinsapos bonsai
de 8 metros de altura, que son muy poco para un árbol, y esos diámetros tan pequeñitos. Y además hicieron ese experimento estos compañeros y vieron que efectivamente, pues al reducir la densidad, el Pinsapar pues, era capaz de aguantar los eventos de sequía, el Pinsapar era capaz de aguantar la incidencia de la plaga del hongo. Pero ¿qué ocurre si metes el cóctel conjunto? Es como el dicho ese que dice, todos los matamos y él se murió, ¿no? Y él solo se murió, ¿no? Todo lo Entre matamos y todos él lo sola se matamos. murió o algo así. Eso Él solo es. se murió. Pues un poco el efecto ese que tiene, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Hicieron ese experimento e incitaron un poco a la administración pública. Oye, hemos visto que este tratamiento forestal sirve para hacer el Pinsapar más resiliente frente a estos eventos de plaga y sequía. ¿Por qué no hacemos estas actuaciones? ¿Qué ocurre? Que los gestores tienen las manos muy atadas. ¿Por qué? Porque el Pinsapar, tú dices que vas a meter motosierra en el Pinsapar para protegerlo y os podéis imaginar. Y luego también que si quitas pinzapo con motosierra, tienes que llevarte la madera, o no, quemar la madera in situ, los árboles muertos para evitar la propagación de las plagas. En fin, que era un follón que decía, Interesante, sí. mejor no hacemos nada porque el riesgo de aplicarle los protocolos que habría que aplicar son bastante jodidos, ¿no? Y entonces no se hizo nada. Se hizo experimental eso. Y luego, bueno, pues llego yo, un ingenuo que me dice, bueno, pues que yo dando la tabarra un poco a los compañeros, pues porque yo quería trabajar con ellos. Y entonces, pues, vamos a hacer vamos a hacer estudios multitemporales a ver cómo ha evolucionado el Pinsapar en los últimos 20 años, desde 2003, que se hizo un poco el experimento este que comento, pero se hizo un poco más tarde, pero bueno, desde 2003 hasta 2020 se hicieron pues 2 estudios de campo, luego se analizó imágenes de satélite desde el año 85 hasta el año 2020, imagen aérea, un montón de diferentes fuentes de información para ver qué ha pasado con el Pinsapar este tiempo y ver si realmente esa hipótesis de que el Pinsapar se iba a encoger, se iba a desplazar o disminuir su extensión es cierta o no. ¿Y qué hicimos? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que la extensión había cambiado. Y no solo la extensión había cambiado, sino que el comportamiento de la actividad fotosintética medida a través de índice de vegetación, efectivamente, todos los análisis, todos los diferentes análisis que ejecutamos, todo daba una caída brutal en el año 24-25, pero resulta que seguido de ese año hubo un ascenso, una subida rapidísima de la nivel de fotosíntesis, de cobertura forestal, de todas las variables que medimos, en solo 10 años vimos un subidón, un efecto rebote brutal, exagerado. Vimos todo lo que es todo una caída brutal y de repente una subida exagerada y brutal. Y claro, cuando nosotros convencidos de que iba aquello a convertirse en un pinar de alepensis con pinsapo, y de repente vemos eso y nos quedamos... Aquí ha pasado todo un evento en tan solo 10 años. ¿Y qué ha pasado aquí? Porque la cobertura en solo 10 años ha aumentado, la actividad fotosintética se fue al garete, pero luego resulta que cuando aumentó la respuesta fue tan Rebotó. tan bestia, que fue incluso mayor que la anterior antes del 94-25. Entonces es como un super evento de compensación y claro, nos quedamos todos de piedra y bueno, pues esto es lo que tenemos. Claro, ¿Quién ha hecho vitaminas ahí? claro, no, pero es que también es típico de dinámica de poblaciones, ¿no? Que crecen muchos pequeños y necesitan un ostión para que solo sobrevivan los más fuertes. Cuando no está ese ostión, están todos los pequeños, que yo también, hasta que hay un ostión y hay quedan 10 conejos para 20 águilas y ahí los cuentas no salen, ahí los números no salen. ¿Sabes? Cuando hay 20 conejos, 10 conejos para 20 águilas, no salen las cuentas. Tal cual. Es un poco lo que está diciendo. O sea, la hostia vienen en procesos de sequía. Sí. Pero se recuperan. Claro, ahora voy yo más para allá. Tú has hablado de eventos extremos del 95, del 2005. Esos eventos extremos son la risa comparado con lo que tenemos en 2022, 2023 y lo que espera. ¿Qué va a pasar ahora? Porque claro, a ver, hasta un punto, ya sabemos que esto en ecología vamos a threshold. En cuanto pasamos un límite, ya está, lo hemos pasado. O sea, una cosa que esté bien. Por lo menos tiene que haber algún conejillo para esas águilas, manteniendo el ejemplo. Claro, pero es que lo que encontramos es acojonante, macho, porque es que en 94-95 se da un evento de sequía
fuerte para aquella época, pero resulta que en 2012, ¡pum!, un evento de sequía peor todavía que Brutal. en 24-25. Ahora mismo no tengo la fecha, pero cada evento de sequía va haciendo un escalón, hace cada vez peor, peor, ¿vale? Cada peor. No hay otro que sea más suave, no. Cada evento de sequía es peor que el anterior. Y sin embargo, solo nos encontramos este tipping point o este cambio de comportamiento en 94-25. A partir de entonces, el Pinsapar responde de manera diferente. ¿Y cómo le responde? Seguimos encontrando que hay un proceso de mortalidad, seguimos viendo que hay esos huecos de mortalidad, que sigue habiendo muriendo árboles, pero la respuesta compensatoria es mayor y al final el balance es tremendamente positivo. Y entonces las respuestas que encontramos a eso, aparte de lo que comenta de regeneración de nuevos pinsapos, cierre de antiguos huecos de mortalidad con nuevos Con pinsapos nuevos que regeneran, individuos, sí. también hipotetizamos con que al morir árboles también reduce la densidad de árboles y eso favorece el crecimiento de la copa, en altura, y eso se ve en en las imágenes aéreas, se ven perfectamente. De 2016 a 2019, los árboles han pegado ahí un crecimiento hipervitaminado, vamos, exagerado, en 3 años. Es que el pinsapo es así, el pinsapo al momento que entra un año bueno de lluvias es que lo aprovecha al máximo, se puede tirar muchos años con malos años y tal, los más débiles van a morir, pero los que puedan van a aguantar, 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 aguantar. Y cuando a la mínima que encuentre un año bueno es que crece de orden de 20, 30 centímetros de crecimiento en una temporada y para arriba y viva la vida, ¿sabes? O sea, es increíble cómo funciona la dinámica del sistema. Ya me queda alucinado porque hemos encontrado un tipping point, ¿no? Este punto umbral de no retorno, pero no hacia negativo, sino hacia positivo, hacia la resiliencia. Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? O sea, y ya casi la última pregunta que te lanzo. A futuro no se sabe. O sea, viendo cómo está la expectativa, no se sabe cómo va a afectar el cambio climático, no se sabe cómo va a afectar nada, ¿no? Claro, yo lo que digo es siempre lo mismo. Le digo, mira, a ver, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Hemos tomado por tonto el Pinsapar por dos veces. Una en los años 40, que estaba fatal por los usos del suelo, los usos del territorio que tenían. Lo tuvimos también por muerto en el año 2000, en el año 2003, cuando ya parece que iban a reducirse las poblaciones. Y nos ha sorprendido dos veces esta extraordinaria resiliencia. Pero es que si nos paramos a pensar, el Pinsap pues lleva un montón de tiempo, no en el borde del clima mediterráneo tocando con clima templado atlántico, no, no, dentro del clima mediterráneo. Por tanto, por muy preferente que tenga su ubicación con las lluvias, ha tenido que sufrir oscilaciones climáticas donde ha tenido que haber eventos de sequía brutales. Entonces es una especie mediterranizada, aunque tuviera un origen no mediterráneo, se ha tenido que mediterranizar y la genética tiene que tener ahí una cantidad de recursos que nosotros pues todavía estamos en fase de descubrir para aguantar lo que le echen. La sequía, no el fuego, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no sabemos tampoco cuál es el límite de esta resiliencia. Claro. La Claro. sequía van a seguir aumentando cada vez más grave. Esto va a tendrá un tope, porque Claro. es que no vemos ahora mismo ningún tope en cuanto a subida de temperatura y aridificación del clima. Seguimos viendo que sigue cada vez a peor, a peor, a peor y no le vemos límite. El Pinsapar todavía no le hemos visto el límite, pero puede que lo tenga y entonces no hay que bajar la guardia. Entonces, tenemos el mensaje de que históricamente, pues que el Pinsapar es una especie mediterranizada, acostumbrada a oscilaciones climáticas del clima mediterráneo, pero por otro lado nos encontramos con que, bueno, pues es que nosotros estamos forzando la máquina y no sabemos si nos vamos a cargar. Así que igual no lo cargamos con un incendio antes que con el cambio climático. Exactamente. Que está complicado. Exactamente. Bueno, Enoch, momento España, Que yo creo que sí, que es jolín, muy interesante, pero yo qué sé. Pobre Pinsapo, tampoco hace falta estresarle de más. Bueno, Álvaro, vamos terminando. Momento spam, algo que nos quieras recomendar. Vale, pues a ver, yo tengo en Twitter, me podéis seguir por @versanicus, en Mastodon también. Tenía antes una cuenta de divulgación con mis compañeros Mónica y Miguel, pero es que la divulgación, pues, me encanta la divulgación, pero todo lo que es proceso de maquetaje y preparación, así me lleva tal cantidad de tiempo que me he dicho, mira, yo no puedo con esto. Y al final, pues, se quedó la cosa en vía muerta, pero vamos, es Homo Ambientalis, que se llama también esa cuenta, un poco muerta, pero si queréis ver un poco el contenido que generamos en su momento, que nos divertimos mucho haciéndolo, pues ahí está.
Y si no, para todo demás, @Versanicus y en Twitter y Mastodon, preferentemente Mastodon a ser posible. Y ya está. Muy bien. Pues nada, Pues venga, quédate un momentito vamos y con el vamos con el cierre, cierre. Muy bien. Bueno, no, ahora llega el momento. No sé si lo sabes, solo no has escuchado los últimos programas, pero ahora llega el momento de la recomendación. Tienes que recomendarnos algo, lo primero que te venga a la cabeza, un podcast, un lugar, lo que sea, que ya no sea tuyo. Canal ¿Algo? de YouTube, un sitio para ir a ver, un libro. Lo que te venga, lo primero que te venga a la cabeza, una película, un libro, una podcast, serie, lo que quieras. lo Un que canal de quieras. YouTube, lo que quieras. Pero espera, Esto espera. es sin- Te dejamos que pienses mientras que Enoch y yo recomendamos. Me estoy pensando. Yo, como siempre, voy a recomendar un podcast que creo que no he recomendado, se llama Por un Rural Vivo, y que hacen unos chavales jóvenes ahí en Asturias, que son nada, son simplemente unos cuantos episodios que van a hacer, cuentan una serie de testimonios sobre temas de cambio climático y resiliencia, y es muy interesante. Pues tienen desde con chavales hasta con políticos, está muy chulo, interesante. Bueno, Juan, ¿y Mira, tú qué me yo tengo recomiendas? dos que comentarte. Mira, te voy a decir cuál quieres que te recomiende. ¿Uno de Apple o uno de marketing? Pues los dos igual de hard, ¿eh? Mira, pues te voy a recomendar uno. Voy a recomendarte el de Apple. A la gente que le gusten los productos de Apple, no solo habla de Apple, como él dice, habla de Apple y su competencia, de Javier Lacorte. Se llama Loop Infinito, que es el podcast de Apple de Sataka, ¿no? de la Apple Esfera de Sataka. Está bastante bien, sobre todo si te vas a comprarte un portátil Apple y te mueves en el mundo iPhone, Apple y tal, pues está guay, es un podcast diario. Hay días que es interesante y otros días no, como todos los podcast diarios. Pero bueno, yo qué sé, yo que tengo hardware y tal del ecosistema Apple y tal, pues bueno, es de estos que me pongo ahí mientras cocino, que si me lo pierdo no pasa nada y que suena ahí mientras tal. Y bueno, cuando quiero buscar algo, pues sí, está bien. Loop Infinito se llama. Lo conocía, pero no lo he escuchado. Claro, Yo es qué el sé. primer de Apple. Vete tú a saber por qué. Claro, no pasa nada. Venga, la Álvaro, semana que ya- viene recomiendo el de marketing. Venga, vale. ¿Qué te toca, Álvaro? ¿Qué nos vas a recomendar? Vale, ¿tiene que ser relacionado con el medio ambiente o No. simplemente recomendación personal? Vale. El mío va de tecnología, de Apple, ¿os imaginas? Vale. Sí, es verdad. Perdón, vale, pues yo voy a recomendar, en principio, pues 2 canales de YouTube. Venga. Uno me gusta mucho, Nazaret Martín, que yo recomiendo bastante, que es una muchacha, pues, ganadera, que difunde bastante un poco los problemas del mundo rural sin caer ese populismo rural que estamos viendo en los últimos años. Y me gusta bastante porque tiene una visión que no es lo que vemos en Twitter de ese populismo rural, sino que es una visión, a mí me gusta hablar de vez en cuando, me gusta escucharla y conocer esa voz rural un poco más genuina, ¿no? Y Espérate que no se la apunte, no para invitarla. Tú espérate que no se la apunte. pues, oye, si la invitáis, yo encantadísima porque creo que es una persona muy interesante. No la encontré por Twitter, la encontré únicamente en YouTube, se llama @NazaretMartinC, tal cual. Y es una muchacha muy interesante y que pues, es ganadera, pero es una persona, una ganadera, pero que no está en contra abiertamente, no está contrariamente del lobo, es una persona que tiene una concepción de sensible, tiene su cierta sensibilidad ambiental, ¿no? Y no es el topicazo de mundo rural que nos encontramos de salvapatrias, que nos encontramos en Twitter y de ese populismo que... Agrofascismo. Sí, vamos a llamarlo así, efectivamente. Vamos a llamarlo las cosas por su Nada nombre. que ver. Nada que ver, sí, agrofascismo, sí, total. Nada que ver, ¿vale? Y entonces, bueno, para quienes les guste mucho también el mundo del entrenamiento personal, el fitness, que yo me gusta también tener por mi cuenta, recomiendo un canal que se llama Iron Masters. Ese hombre es un personaje, pero es un personaje que sabe bastante, un tío de 60 y pico años que se pone a hablar pues que tiene mucha experiencia y que te mete mucha luz en el ruido de lo que es el fitness actualmente. Entonces, Iron Masters, lo recomiendo un montonazo. Y para quien le guste los juegos de mesa, como a mí, que soy un fricazo de los juegos de mesa, el canal Ludomanía, ¿vale? Joder. Se nota que le das a YouTube, ¿eh?
No lo doy a YouTube, lo que pasa es que como lo tengo aquí enfrente y he dicho, pues venga, esos 3 canales que tengo aquí, pero que va, no lo doy tanto a YouTube como tú te crees, ¿eh? Entonces, Vale. lo veo muy poco, pero sigo pocos canales, pero lo poco que sigo, pues los Que tengo te muy gusta. silenciados. Es que eso es lo suyo. Ya está. Sí, muy poco. Vale, pues nada, pues los dejamos en las notas del programa. Eso es, muy bien. Pues nada, Pues, Álvaro, muchísimas gracias. Un placer tenerte por aquí. Y nada, hasta muchísimas otra. gracias. Y cualquier cosa que necesitéis, pues cualquier otro programa, cualquier colaboración que necesitéis, yo voy a estar encantado, ¿vale? Pues Muy nada, bien. mira, Muchas ahora gracias, fuera del micro Álvaro. te voy a decir unas cosillas yo a ti. Muy bien. Perfecto. Hostia, esta sonaba la de ahora salir el te esperas. Al del salir de cole. clase me esperas. Que te voy a decir unas cosillas. Bueno, Venga. pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir este programa, por dejarnos fotos y tal de Grazalema, de Sierra de las Nieves, si habéis ido tal, de los Pinsapos, pues dejarnos ahí una fotito. Y oye, y si queréis entrar al canal de Telegram, que llevamos tiempo sin decirlo, estáis a tiempo. Y si te gusta el podcast tanto que has llegado hasta aquí y quieres patrocinárnoslo, escríbenos, que para el 2024 abrimos patrocinios otra vez. Así que bueno, si te Efectivamente. gusta tanto que llegas hasta aquí, te lo escuchas. Y hostia, estos chavales, quiero patrocinar yo el podcast, estamos abiertos a ello. Pues sí. Pues nada, no. Te Muchas esperamos gracias. en el siguiente programa de actualidad y emprendimiento. Nos escuchamos. Adiós.